enfocar, sus enfoques, sus temáticas, para, bueno, enterarnos y conversar con ellas sobre, ¿no?, el cine uruguayo, sus diversidades, su punto de vista. En ese sentido, para el Castillo, para la Mediateca, es sumamente interesante bueno, que nos visiten nuevas directoras. Así que muchas gracias por venir. Te dejo a vos, Luz, con la palabra. Y bueno, la idea, me parece, es charlar un rato y después abrir un poquito el debate a todos nosotros. Gracias. Gracias. Buen día, Gabriel. Y gracias por la invitación. Es lindo volver a estar acá. Buen día a todos. La idea sí es eso. Vamos a tener una conversación sobre sus películas, sus proyectos y su mirada sobre el cine. Hago una mini introducción. Yo soy Lu Moreira, productora y crítica de cine, reciente crítica de cine. Tengo un medio llamado Ojos de Cine que si quieren pueden chequear. Y también dirijo un espacio de conversación sobre el cine que se llama TBC Cine Club. Ellas son nuestras tres directoras invitadas: Ana Nielsen Maja, Agustina Huilat y Vale Baraco. Yo no las voy a presentar, voy a hacerles un poco de trampa y voy a dejar que cada una de ellas se presente para que ustedes las conozcan desde su mirada. Y después de ahí vamos a empezar a hablar sobre sus proyectos. Ana. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo empecé un poco en el cine, en realidad estudiando, hice escuela de cine y bueno, mi interés fue mucho el área de la dirección de fotografía y cámara. Entonces fui haciendo como un recorrido del oficio de trabajo en cámara. Estudié mucho también como la dirección de fotografía, pero también siempre como que me interesó como la imagen desde su profundidad hacia afuera y siempre creo que tuve como una mirada de desarrollo artístico de mirar lo artístico y los aspectos de realización también, ¿no? Entonces ahí es que he tomado como de proyectos a veces roles más técnicos y a veces más como desde la dirección para como en ese lugar de creadora. Tienen un corto en realidad que trabajan en conjunto. Sí, tenemos como la última realización, ha sido un corto junto a Agustina que hemos codirigido y yo he hecho la fotografía y cámara, Agustina hizo el montaje también. Y bueno, es un proyecto en realidad que empezó en ese corto, pero que siguió desarrollándose y hoy en día es también, el corto cerró, pero de ese universo que es documental, estamos con un proyecto en desarrollo para un largometraje documental. Bueno, buenos días, muy bien. Yo empecé también en la escuela de cine, estudiamos en la misma generación con Ana, de ahí nos conocemos, pero después hicimos un montón de caminos juntas. Empecé dirigiendo en realidad, cuando estaba en la escuela fue como una de todos los años por suerte pude como dirigir cortos y me gustaba mucho eso, pero me di cuenta que era muy difícil vivir de dirigir, entonces creo que ahí fue que me fui metiendo en otras áreas, no tenía claro cuál otra, nunca tuve como un foco específico en otra área que no fuera dirección, entonces fui probando, pasé por arte, pasé por, creo que menos fotografía, pasé por todas las áreas, por eso siempre me acompaño de buenas fotógrafas. Y entonces creo que después llegué a la edición, al montaje como una fuente laboral que hasta el día de hoy es como la que me da mayores ingresos constantes, es el montaje. Como tener, creo que para dirigir, creo que a todos nos pasa, como que tenemos que tener la dirección como un rol creativo y como algo que queremos desarrollar por otras cuestiones, pero después siempre tenemos que tener nuestra pata laboral en un rol un poco más técnico, que puede ser, en mi caso, es el montaje. ¿Trabajas en montaje solo en largos? No, de todo. Hoy en día, por suerte, estoy dedicándome como más a cine, largos, tanto de ficción o documental, pero empecé en televisión. En realidad yo elegí, dentro de la escuela de cine hice varios cortos de ficción y alguno documental, pero después, en realidad fue por donde empecé, que fue por televisión. Yo me integré al proyecto Árbol de Televisión Participativa en el 2005, antes de terminar el liceo, de hecho, como que fue mi primer lugar donde desembarqué y me di cuenta de que
de que había cometido un montón de errores en el corto que hice para Árbol y que quería aprender a hacer mejor eso. Entonces ahí fue que me metí en la escuela de cine y después me integré al colectivo y fue el primer lugar, fue donde más hice escuela, fueron 10 años de participar de un colectivo donde pude dirigir, pude producir, pude participar de muchas cosas y bueno, un programa que hicimos que salía en televisión, que Ana también participó, que se llama Seis Mostrar, ganamos el premio Star de Televisión América Latina, fue como un gran reconocimiento. Y bueno, y creo que ahí se me despertó también el interés por el documental. Entonces ahí fue que me fui yendo hacia el documental y hoy en día terminamos este de corto documental que empezamos, la idea original nació en Árbol, de hecho, hace muchos años, que se llama Tejedoras, que es el que codirigimos con Ana, que es sobre unas mujeres que viven en el Valle del Lunarejo, en Rivera. Para el corto nos centramos un poco en la colectividad, en el grupo de mujeres y en lo que es un emprendimiento colectivo y cómo eso también las empodera a ellas. Y ahora la parte del largo, que hoy en día se llama Las Mujeres del Lunarejo, apunta a desarrollar un poco más la intimidad de algunas de esas mujeres, sobre todo una familia donde son mamá, hija y abuela, madre, hija. Y esta cuestión de la intergeneracionalidad y todo. Y después en realidad el proyecto, acá creo que estamos como desfasadas, que la ópera prima de Ana es Las Mujeres del Lunarejo, pero la mía es Salam, que es un proyecto documental que filmamos en el desierto del Sahara, en el campamento de refugiados saharauis, que es un proyecto donde nos vinculamos con cineastas de allá y generamos una película donde es una mirada sobre el cine dentro del cine para cómo ellos con el cine buscan preservar una cultura y una identidad que está desapareciendo para los ojos del mundo. Entonces, como esa es mi película actual que está a punto de estrenarse el año que viene, estamos en etapa de finalización total en este momento, así que muy contenta también con eso. Gracias. Vale. Bueno, yo empecé un poco, desde el liceo, empezó un poco mi interés en esto del cine, fue a través de la fotografía y un poco de casualidad. En primero de liceo había medio que te asignaban un taller suplementario y bueno, yo caí en el de fotografía porque básicamente no servía para canto. Y fue una oportunidad porque a través de la fotografía hice ese taller un poco porque no tenía otra opción y descubrí que realmente me interesaba el hecho de detenerme a mirar. Empecé ya desde ese momento a buscar más, hacer proyectos de fotografía para más documental, en los ómnibus, en espacios, en el recreo, en espacios donde me requerían de estar un tiempo observando lo que me estaba rodeando. Ahí hice otro taller y después finalmente decidí hacer la carrera de audiovisual en la ORT, en la Universidad de LU. Estudié también documental en la Escuela San Antonio de los Baños de Cuba, en un taller con Naomi Kawase, que es una directora japonesa. Y ahí, siempre mi camino fue como hacia el documental, un poco por esto, ¿no? Como que intuitivamente había algo que me llevaba hacia ese lugar. No es que no quiera hacer ficción, pero hay algo de la intuición y del camino que se va dando. Desde un primer momento también me enfrenté a esto del tener que vivir también y pagar las cuentas. Y entré también en la televisión en 2011, hasta hace unos pocos meses estuve trabajando en televisión, desde el rol más desde la producción de contenido, y siempre estuve entre los roles de producción, ahora me encuentro en el rol de dirección. Este año estrené una película que se llama Ese Soplo, es mi primera película como directora, que nace un poco de la motivación de mi abuelo de hacer una película juntos, cuando le digo que me voy a ir de su casa. Y y un poco ya como nace esa película fue como nació también el dirigir. Si bien había hecho unos cortos documentales, era como algo que le venía escapando un poco, no sé por qué en realidad, porque desde la producción la vivo también
desde la parte creativa. Creo que producir también es muy creativo y trabajo mucho con los directores y las directoras. Me gusta trabajar desde ese lugar en las historias y más en procesos documentales que son bastante largos en el tiempo y que también requieren de ese vínculo con las cosas que estamos filmando. Y bueno, básicamente es un poco eso. Ya hice otras películas como productora. Tengo una casa productora que se llama Monarca Films, que siempre estuvo en paralelo con el universo de la televisión, del que también aprendí mucho, porque si bien es como que uno capaz que lo toma como algo para pagar las cuentas, también aprendes a trabajar con equipos grandes, te enfrentas a otras dinámicas de trabajo y a veces está bueno tener que combinar. Me gusta combinar la producción y la dirección. No sé si lo volveré a dirigir, pero me parece que está bueno esto de ir entre las áreas, ¿no? Yo termina siendo medio inevitable, ¿no? Porque por más que, claro, no sé, en la universidad o en la escuela de cine aprendes todos los roles. Sí. Y realmente es eso que vos decías. Cuando tenés que empezar a trabajar, tenés que encontrar un lugar donde. Y me gusta porque ninguna eligió de primera dirigir, ¿no? Terminó decantando después de un proceso. ¿Pueden identificar de alguna forma ese proceso que la llevó también a dirigir? Vale, contaba un poco de la motivación inicial, que es más personal, pero tiene que haber algo más. O sea, ¿por qué dirigir? ¿O qué les motiva a contar historias? Porque contar historias, también se hace desde todos los roles en el cine, ¿no? Esa es la particularidad que tiene. Yo creo que en realidad, por lo menos en mi caso, cuando llegué a la escuela de cine, en realidad me imaginaba dirigiendo. O sea, como que en realidad creo que porque no conocía de todo todas las otras áreas. O sea, creo que pensaba que había que hacer todo. Entonces, en realidad te das cuenta de que para hacer, que todo no lo puedes hacer solo y que tenés que sola y que tenés que armar equipo. Entonces ahí vas viendo las otras partes que hacen falta para unirse, para hacer un proyecto. Y en realidad yo creo que hay una motivación, o sea, que no todo el mundo quiere dirigir, pero que si en algún punto es algo que te mueve adentro y que decís, yo quiero hacer esto, quiero contar esta historia, pero tenés que tener una voluntad y una fuerza y una perseverancia, que yo creo que eso es lo que a veces deja procesos por el camino. Como realmente dirigir requiere mucha paciencia, sostener una motivación durante mucho tiempo y más en largo. O sea, creo que cuando llegas a hacer un largo, cuando haces un corto, eso sucede condensadamente y decís, está bueno, y cuando ves algo hecho por vos, aprendes un montón, porque a veces pasó un tiempo y cambiaste en ese recorrido, sos otra persona y lo ves, y a veces decís, no me gusta, pero aprendí un montón, y a veces decís, pasan los años y me sigue gustando. A mí hay cortos que hice en 2008 que me siguen encantando, o 2010, pero hay otras cosas que digo, preferiría no haber hecho esto. Porque eras otra persona. Eras otra persona, total. Y con los largos, creo, y más en documental, porque a veces las ficciones, tenés otros tiempos, otras cosas, lo que es, pero en el documental, que trabajas con la realidad, con la materia viva, o sea, que todo va mutando y vos vas mutando con eso, es como que necesitas poder sostener durante todo ese tiempo y perseverar en esa paciencia de la motivación constante, que a veces fluctúa, obviamente. Pero llega el final del proceso y realmente es muy enriquecedor lo que pasó en el medio, si supiste disfrutar del proceso también. Entonces yo creo que es como, no sé de dónde sale, pero yo creo que no es solo el contar la historia, sino es poder atravesar ese proceso que lleva a contar las historias. Lo que me motiva a mí, por lo menos. No, yo pienso que como que el dirigir se conecta como en cualquier otra arte, como en eso, como en el deseo de crear, de imaginar algo cuando no es nada, después irlo moldeando y tener como una inquietud y también como una voluntad de
de decisión, ¿no? O sea, la persona que dirige no es alguien que le da lo mismo si es así o es asá, sino que sí hay flexibilidad a adaptarse a un montón de cosas, pero siempre hay como una visión que va queriendo algo, ¿no? Igual yo creo que lo artístico está en muchos de los roles. También depende de cómo la persona lo hace, pero es verdad que en algunos roles, o sea, por ejemplo, no sé, montaje o dirección de fotografía, vos tenés una mirada artística que le vas a aportar al director o directora, pero a veces tenés límites, porque a veces si vos te imaginas una cosa y el otro otra, termina pesando la mirada de dirección. Y ahí, bueno, eso también resulta en experiencias que pueden ser increíbles, porque cuando haces un proyecto que sentís que conecta como el tipo de cine que querés hacer, o sea, que te invita un director a hacer algo y podés aportar y es como todo lo que a vos te parece que sí, es hermoso y es como plenamente artístico, y otras veces a veces decís, yo no iría por acá, me limito más a hacer este trabajo. Pero de alguna manera, en las oportunidades que me he puesto más en el rol de dirección, que en realidad algunas veces, o sea, muchas veces también lo he hecho en codirección con Agustina, y en el caso de mi egreso a la escuela de cine también fue una codirección. O sea, tengo esa experiencia de tener que generar acuerdos con otros, pero en alguna medida, bueno, vos le das como eso de las decisiones finales a todo y le das forma, ¿no? Le das forma a algo, y eso es como lo artístico, me parece, en todas las otras artes también, ¿no? Sí, yo creo que en mi caso, por desde donde vengo más de esto de encontrarme con la dirección, a mí me pasó que siempre quise hacer producción. Y de hecho, bueno, acá está Inés, que fue bastante responsable en ese sentido. Porque está ligado también a que me parece que cuando estás estudiando y en las instituciones educativas y demás, es real de que los docentes y el marco te condiciona, tus compañeros, más allá de lo que esté adentro tuyo, creo que hay algo también de ese contexto. En mi caso, yo dije literalmente, yo no quiero dirigir en el taller final. Dije, no, pero tu corta, yo no quiero dirigir, no voy a dirigir nunca. Esa persona ya me lo retrucó, obviamente. No, igual con los años también, creo que si bien dirección es dirección y es dirigir, también hay diferencias entre documental y ficción, o diferencias o bueno, sí, son diferencias, o yo las veo así, que en mi caso fue como más una necesidad, ya desde los cortos y no desde esta película, que obviamente que si mi abuelo me está proponiendo hacer una película a mí, hubo algo de esa forma que lo tenía que dirigir yo, pero en los otros cortos también me pasó que partiera más desde un interés y desde una pulsión, de una necesidad de querer mostrar algo y empezar a explorar con una cámara y ya encontrarme que, bueno, que lo que estaba haciendo era dirigir un corto y empezar a sumar equipo y demás. Me parece que es como que a veces está como el director que va a dirigir como con un peso y un centro de atención que en mi caso y en los equipos con los que trabajo se vive mucho desde lo colectivo y se entiende de que el cine es colectivo y que también es sano que haya algo jerárquico y también que haya una división de roles, pero desde el lugar de entender de que es posible porque hay un equipo. Y por eso también creo que esto de la dirección me llegó también bastante natural, porque desde la producción, como les decía, los directores y las directoras con las que trabajo lo entienden así y entienden que el rol de producción es sumamente creativo y la visión del productor también sobre la historia y poder trabajar lo creativo de la historia, el guión, releer guiones, reescribir, hacer notas, tratamientos, ver material juntos, visionar, que bueno, que tiene mucho también de eso. Y bueno, las tres hacen documental, recién hablas de la diferencia, o que existen potenciales diferencias entre ficción y documental.
¿Por qué eligieron hacer documental? Bueno, yo no sé si es como que una decisión bien. que solo voy a hacer Bien. eso. En realidad, claro, estoy como, o sea, sé puntualmente que como que mi conexión es como a través del mirar, ¿no? Y de la cámara y desde ese lugar conectarme con lo que sucede. Entonces, bueno, sé que por ejemplo no me interesa puntualmente la dirección de actores y eso ya genera un efecto. Pero he tenido oportunidades de que eso tome otras formas. He trabajado con danza, entonces he hecho como cosas experimentales que dirijo, pero en realidad es el otro que te estaba proponiendo, ¿no? Y es un trabajo también colectivo, re interesante. Y bueno, también me pasó, estoy haciendo como un proyecto que es también con una guionista, entonces, bueno, está como dando su vuelta, vamos a ver qué pasa, pero digo, no sé, estoy como abierta porque en realidad lo que me gusta es el cine, ¿no? Después hay un tema de que justamente entre las personas se arme como una colaboración y que cada uno desee estar como, o sea, le guste la tarea que le va tocando, pero creo también que hay como una libertad ahí, o sea, están los roles, pero hay como posibilidades también de que esas personas juntas hagan algo de la manera en que lo quieran hacer, ¿no? Y bueno, en realidad esto, en el caso, por ejemplo, de Tejedoras y este proyecto, se fue apareciendo como una idea, y bueno, fue como que la tomamos con Agustina, nos sentíamos bien yendo a trabajar juntas en eso, y bueno, se generó esta dinámica como de las dos juntas pensando en la historia, que es esto como de guionaz, pero no, como ese juego entre lo que podés imaginar y lo que te da la realidad, que a veces, bueno, en el proceso, o sea, te piden escribir, entonces vas ahí como buceando entre lo que todavía no sabes e inventar, pero siempre a la escucha de lo que sucede. Y bueno, para mí también era esto, como una manera de tomar la cámara y de ir ahí a mirar, a observar. Y bueno, ahí fue que fuimos armando como ese equipo puntual, ¿no? Y que bueno, fue algo que nos gustó cómo funcionó y que nos dio también como la experiencia de una forma de trabajo para este proyecto de largometraje que sigue. Pero yo siento que es eso, que está bueno también tener como esa libertad de que capaz que tiene un poco que ver con lo que decís vos, no sé, como que el proyecto te diga también cómo querés trabajarlo y que bueno, el día de mañana surge otra cosa que tiene otra forma y bueno, va a haber que encontrarle, ¿no? Vale, sí. No, me quedé pensando un poco en lo documental y lo de ficción, que a mí lo que pasa es que me pasa eso, de que también relacionado con esto de por qué el documental, a mí me encanta producir ficción y bueno, y he hecho cosas y ahora el año que viene vamos a filmar un largo y estamos desarrollando otro proyecto también de largo de ficción desde la producción, que ahí yo siento que puedo desarrollar como todo un abanico creativo que se trabaja con los directores, pero que es desde la producción. Y claro, y en el documental hay algo que yo siento que me genera, que me resulta muy desafiante, el hecho de tener que estar mucho tiempo esperando a que algo pase o ver qué es lo que va a pasar y dejarme sorprender. O sea, me genera un estado de sentirme tan viva, eso, y adrenalínico, y que es algo que no me pasa en la ficción. Entonces, por eso creo que el documental me inclina tanto y por eso es que quizás más allá de esta película me llevó a la dirección el documental, por eso que tiene. Que claro, que es lo de trabajar con la materia viva, como decían las chiquilinas. Entonces, es eso. Y bueno, yo estuve filmando 10 años, ¿no? Que fue un montón.
y fue también un proceso el replantearme que, bueno, que yo estuve 10 años con una cámara en la mano, tratando de construir una película, y de la noche a la mañana dejé de usar una cámara y de tener como eso de estado de alerta, de tener que estar pendiente de lo que estaba sucediendo, y lo empecé a extrañar. Y de hecho, hace no mucho tuve que agarrar una cámara para un casting de ficción, nada que ver, en esto de que todos hacemos todo. Y fue como, esto estaba bueno. Te vas a hacer otra película. Sí, en esto de no cerrarse, pero de que también cómo termina estando todo también conectado en esto de que una cámara en un casting de ficción, ¿no? Entonces creo que uno eso se va haciendo el camino, pero también está bueno no cerrarse, ver qué es lo que le va pasando. Porque por suerte es súper versátil, ¿no? Y es muy de Uruguay, ¿no? Porque esto que todos hacemos todo tiene que ver también con nuestra escala de producción y nuestras condiciones. O sea, a mí me tocó mucho trabajar en rodajes con brasileros que me decían, ¿cómo haces para haber pasado por tantos roles? Y en realidad, claro, porque allá era como, no, yo soy tercero cámara y no voy a hacer más nada que eso en mi vida, casi. Entonces era como, yo decía, qué horror. En realidad, a mí lo que más me gustó, o sea, volviendo y uniendo con lo de ficción y documental, en realidad estoy como un poco como Ana, a mí lo que me gusta es el cine y he hecho muchos cortos de ficción, tengo más cortos de ficción que de documental y me encantaría hacer una ficción en algún momento, pero la diferencia creo que es que para dirigir ficción en Uruguay tenés que ser guionista. Y porque es muy difícil que venga alguien con un guión y te diga, quiero que filmes este guión. Vos sos la persona ideal para filmar este guión. Entonces, es como, creo que lo primero es poder desarrollar esa idea y eso por ahí es lo que a mí me ha frenado, porque para un corto sí, pero para un largo tengo ideas, pero nunca he llegado como a desarrollar un guión. Ojalá lo pueda hacer porque me encantaría, pero porque me gusta mucho la ficción y me parece que es un lugar como a través del cual podés transmitir un montón de cosas, pero el documental, como es esta relación de ida y vuelta, en realidad vos estás a la escucha, que es esto de estar alerta. En mi caso pasa algo en particular, que todos los documentales que he hecho siempre son lejos. Entonces, uno muy lejos, pero lejos. Entonces, claro, como esa sensación de alerta no está tanto porque no es tan fácil ir al Valle del Lunarejo, nos lleva 6 horas y media. Y al desierto de Sahara 5 aviones, pero o sea, como igualmente siempre estás como en un ida y vuelta con la realidad y vas y venís, entonces como que ahí vas como dejándote llevar por lo que va pasando y ahí vas construyendo y después te abrís a lo que la realidad te da y escribís en el montaje, porque o sea, realmente los documentales se terminan de escribir en la sala de montaje. Entonces creo que esa es la diferencia y lo que me ha llevado a hoy en día decir, estoy realizando documentales, siempre amé el documental, agradecí siempre mucho el Doc Montevideo, que fue una escuela para muchos de nosotros, como un espacio donde conocimos, vimos, aprendimos un montón de cosas. Y también montando documentales, porque claro, al montar vas aprendiendo un montón. Así que como esto mismo, ¿no? Creo que está todo entrelazado lo que venimos hablando de cómo la movilidad que nos permite esta industria a esta escala uruguaya, capaz que es lo que nos lleva también a decir, ok, puedo dirigir, porque creo que a otras escalas como que lo ves como algo inalcanzable, que es para algunos iluminados, y acá te sentís como, ok, lo puedo hacer, lo voy a hacer, y sucede, hay el espacio. Después está eso de poder mantener la perseverancia a lo largo del tiempo y la motivación, pero bueno, eso ya es. Sí, me parece que también algo de experiencia, ¿no? Como va decantándose eso, después de haber producido otros proyectos, después de haber montado, después de haber hecho fotos, va decantando en que uno puede construir mejor esa propia mirada, me parece. No es lo mismo, lo que decíamos, bueno, no es lo mismo dirigir el primer corto sin haber hecho nada más. Que después, no sé, de 10 años o cuantos de carrera, ya esa película que se cuenta es otra y uno va conociéndose también mejor. Porque y sobre todo dirigir es conocerse, ¿no? Creo que es lo que más como que te falta al principio y es re necesario para ese sostén de todo ese tiempo y toda esa voluntad, es como todos los vínculos humanos que hay en el medio y todo el cuidado que implica
comunican y ese trabajo, que creo que es de las cosas que más cuando estás en la escuela haces como los ponchazos y después hacen que tome otra armonía, porque no es fácil y para ningún rol, pero si querés dirigir es como, bueno, justamente estás como en una comunicación mutua y... Sí, y hay que tener productores y productoras. Hay que tener. Sí, saber rodearse, no, saber vincularse, saber rodearse. Y también ahí porque yo creo que más en nuestros casos que estamos haciendo otras cosas a la vez, ¿no? Tu proyecto siempre está a un costado, ¿no? O sea, como que bueno, está ahí siempre, pero primero vas a cumplir con todo lo que tenés que cumplir, como si eso estuviese más... Yo creo que ahí el equipo no solamente es el motor de tu proyecto, sino que también generas, bueno, en mi caso fue así como, tengo un compromiso con esta gente, más allá de mi abuelo, que está re divertido filmando, y tengo un productor que está haciendo todo un esfuerzo para que salga, y ahí en mi caso, sí, Andrés y Mavi, que son productor y montajistas, fueron como sumamente importantes, más allá de lo creativo y de todo lo que ya sabemos, lo que fue dedicale, sí, hacelo, no, pará, como esto está acá también, claro. Porque no es que uno no quiera, pero a veces creo que se mezclan esto, como el tiempo, que es finito y que haces 39 cosas en el día, y que los procesos son largos, y que también uno a veces le cuesta enfrentar determinados procesos, porque no le estás encontrando la vuelta, porque sentís que te falta filmar algo, no sé, por mil cosas que pueden ser que hay que enfrentar también esos desafíos, y bueno, y el equipo ahí es fundamental. Sí, obvio. En el caso de Tejedoras y la mujer del lunarejo, está buenísimo ser las dos, porque cada una tiene sus momentos de la vida. En el proceso hemos pasado por de todo. El año pasado que yo estaba embarazada, yo te decía, Anita, vos haceme acordar de todo, porque yo no me daba las neuronas, era como nada. Estaba en otro planeta y bueno, y ella era la que me creía, tipo, mañana a tal hora hacemos esto y no sé qué, no sé cuánto, y cuando en realidad antes por ahí estábamos por momentos en roles, cambiábamos de roles, nos invertíamos y como que nos vamos sosteniendo mutuamente y acompañando en los procesos de la vida misma. Entonces creo que el documental también te acompaña en la vida, o sea, es como que, ¿no? Y bueno, y más cuando son cosas tan personales a veces, o sea, tu peli es tu proceso de vida con tu abuelo, con tu mudanza, con tu pareja, o sea, es como la vida y el cine se van mechando, está buenísimo, eso es re lindo. Y es que es inevitable, porque es inevitable. Porque estés filmando un árbol, sí, total. Pero te está pasando algo, total. ¿Y qué le vas a decir a la persona con la que estás trabajando? No, todo bien, no estoy buscando cómo viene la luz. No, capaz que te está pegando mal. Y ya entras a hablar de que te está pegando mal porque tuviste un mal día, porque no sé qué, y ya generaste un vínculo. Y también asumir de que ¿a los cuántos nos llevan los procesos de laburo? 5 años, seguro. Mínimo. Bueno, en 5 años compartís un montón de cosas. Sí. Claro. Y si no te tocara no sería una buena película, porque o sea, la idea es trabajar con las emociones, o sea, por suerte las películas están todas fabricadas por la vida, y no es lo mismo si la haces vos, si la hago yo, si la haces por suerte, porque están tan vivas, hacen sentir, si no serían. Y ahí es donde vas afinando la mirada, y creo que eso es también una de las riquezas de pasar por dirección, que es decir, bueno, ¿por qué yo miro esto? ¿Cómo miro esto? ¿Qué tengo para decir sobre esto? Y ahí es donde vas como diciendo, ok, en realidad yo estoy dando un punto de vista y una mirada sobre el mundo. ¿Qué estoy transmitiendo? ¿Qué estoy como poder preguntarse eso? Porque también te lleva a preguntarte, ¿por qué tengo que decirle yo esto al mundo? ¿Qué quiero que reciban de esto que yo estoy queriendo dar? Y encontrar la forma más auténtica o no sé si auténtica por única o autenticidad, no me gusta como esa cosa de original, sino como por algo que para uno es verdadero. Entonces como poder conectar con eso. Con Ana el año pasado compartimos un taller muy lindo de Mariana Viñoles, que era de filmar lo real como materia prima del relato, y era muy lindo porque se concentraba como en eso, en como, ¿cuál es tu mirada sobre esto?
¿Cuál es tu forma de mirar? Y en esto de que somos dos, también es cuál es nuestra forma de mirar. Y es re lindo porque vas como construyendo algo que después, cuando ya haces varias cosas, te vas dando cuenta de que en realidad la primera cosa que hiciste un poquito eso ya existía. Y cómo se va repitiendo. En mi caso creo que me voy dando cuenta de que siempre todo lo que hice estuvo atravesado un poco por temáticas que tienen que ver con derechos humanos, como algo que allá mis padres son los responsables porque se dedican a eso. Así que bueno, como que también uno trae todo lo que trae. Después me voy dando cuenta de que me gusta seguir de cerca a los personajes, que me gusta una cámara viva y activa, presente, cercana. Me gusta filmar con lente, o sea, ahí cuando trabajo con otro, pero me gusta como que la relación de distancia sea la relación de la distancia con la cámara. Entonces en realidad lo que se siente es la presencia con el otro. Como cositas que vas viendo y después si analizás todo lo que has hecho descubrís que siempre elegiste lo mismo, el mismo lenguaje, porque ahí hay algo que a vos te gusta mirar así. Y eso está bueno. De hecho, esa iba a ser un poco la pregunta siguiente. ¿Ustedes identifican características de su propia mirada también? Bueno, ¿Como en mi caso eso que fui diciendo. Sí, claro, por eso creo que en este momento hace mucho que no estoy conectada como en decirlo, pero sí creo como que en el momento como de estudiar y de aprendizaje reflexionaba mucho al respecto, ¿no? Como en mirar y ver un cine y decir, pero acá, ¿qué está pasando? Y no sé, y como reflexionaba y leía, como leyendo libros de arte y de filosofía, como entender qué pasa ahí, ¿no? Y ahí vas encontrando tu lugar del cine que te gusta hacer, de qué cosas podés tomar de los demás que te interesan, pero encontrando tu equilibrio propio. Y después me parece que eso como, no sé, también como que empieza a agarrar viaje y ya obviamente capaz que al principio es una búsqueda también de conectar con otras personas que estén en esa sintonía. Y de repente, bueno, ya te empezás como a rodear de personas que ya a veces ni siquiera necesitas decir algunas cosas que ya las entendés. No, por eso digo de que ahora no sé cómo hacer un resumen, pero eso está bueno. Sí, total. No, sí, yo creo que sí, en mi caso, si veo como la película y después veo los cortos que hice, creo que hasta veo algo de la mirada en las películas que produje. Claro, a eso iba a ir, exacto. Pero por la mirada, también por los temas o por las formas, sin ser la primera película que produje, que se llama El hombre congelado, de Carolina Campo, en realidad el resto son como todas muy personales, que están atravesadas por lo cotidiano también, por temáticas sociales. Entonces sí hay algo que también últimamente me vengo diciendo como no voy a producir más documentales personales. ¿Por qué? Porque uno a veces se tiene que poner un balde, ¿viste? Una estructura, o porque decís, bueno, o emocionalmente puedo involucrarme en un proyecto. Yo también me planteo los proyectos desde lo emocional, ¿no? Más allá del tiempo que tengas. Es que si no le podés dedicar tiempo. Claro, tiempo cronograma de si emocionalmente puedo atravesar este proceso con esta persona, ¿no? Porque también uno a veces no está en un momento que puede, no sé, trabajar en una película que toque la temática del cáncer o que toque la temática de la dictadura. Bueno, en fin, como que uno tiene que ver en qué momento está, me parece a mí, ¿no? Y en ese sentido, hay algo de los documentales personales y de los documentales que también tratan esta cotidianidad familiar que me atraviesa mucho, que me atrae, que me resultan desafiantes, y bueno, y hay algo también ahí que condice un poco la mirada, porque es la mirada del mundo que se da con esas películas. Y sí, mi mirada está un poco ahí. Después en lo que es más, como hablando de lo formal, capaz,
A mí me ayudó descubrir increíblemente, me ayudó como ver cómo podía ser cómo estaba haciendo mi mirada con los comentarios del equipo que destacaban, o Maggie, la montajista, que me decía, mirá, o sea, cómo estás filmando determinadas cosas, o cómo estás haciendo, que yo no era tan consciente, porque capaz que hago los procesos como más intuitivos, o sea, no pensé, voy a filmar para que se sienta, la cámara va a ser en mano para que se sienta que del otro lado hay una persona. No, lo empecé a hacer así y después me di cuenta que se generaba esto y que la forma tenía que ser esa y que el trípode iba a estar en 2 momentos de la película nomás, por ejemplo, ¿no? Y eso sí fue consciente, pero también fue una charla con el equipo, porque a mí personalmente me costó reconocerme en ese rol. Y también leyendo a colegas tuyos, también te conoces bastante, porque ves, mirá lo que vio, y uno no lo vio lo mismo, porque también habla mucho de uno, la forma, la mirada. Entonces, también en eso, capaz que hay cosas que te cuesta darte cuenta vos de cómo sos o hay cómo puntos estás. ciegos. Claro, hay puntos ciegos, total. Claro, que nosotros ven, nosotros acceden. Y eso te nutre también, porque decís, mirá, como las cosas buenas como las cosas que no son tan buenas también de uno, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando terminé de ver ese soplo que te dije eso, que para mí era un riesgo. Porque en realidad estás exponiendo tu vida familiar en una película. Claro. Salió bien, pero me refiero a sí, a mí me gusta ese soplo, pero me refiero a eso, hay toda una intimidad que dejas expuesta al mundo. Está bien, es tu mirada y es quien más sos, digamos, que está ahí. Claro. Capaz que en esta, sobre todo porque es como extra personal la película, porque es un vínculo que es directo. En las documentales, capaz que en Tejedoras hay una distancia diferente, porque es eso, son los personajes. Es otro lenguaje y otro tipo de cine, es mucho más observacional y claro. no tenemos como esta, por ejemplo, nosotras y yo en las cosas que hice antes también, no aparezco, o sea, no está mi voz presente en la película. Sí. Que de hecho en el proceso Salame en un momento estuvo y yo decía, no me gusta, no me gusta. Y por suerte, ahora a último momento la saqué y quedó sin mi voz. Pero no quiere decir que tu voz no esté, o sea, que no está tu voz y la primera persona, pero no quiere decir que tu mirada o tu voz no esté en otras capas, ¿no? Sí, y hay formas de estar. Son pero formas, Claro, que yo Sí, siento que en claro. esto que contaba Agustina de la distancia del Sí, cuerpo a sí. cuerpo en el personaje, yo que hago cámara, o sea, siento que, o sea, después capaz que pueden ser sutilezas, pero yo siento que con cada movimiento que hago es Total. todo, estoy diciendo todo, Total. o sea, porque estoy eligiendo estar acá y más acá y más allá y mirar esto y moverme para allá. Sí. Entonces, para mí ahí, y también cuando juntas construimos el montaje, o sea, nuestra forma de hablar es eso, es como observadoras, pero bueno, estamos construyendo, ¿no? Desde el mirar y desde el montaje. No somos personajes nosotras, No, claro. Pero pero hay sí, mucha comunicación. hay mucha conciencia de esto, del punto de vista que vos estás dando y de no ocultarlo también. Sí, nos cuestionamos pila el punto de vista, como que Sí. es algo que siempre está como en construcción y de pensar si estamos abordando bien, o sea, si es desde ahí que queremos abordar. Sí, y que incluso decimos punto de vista, pero son un montón de capas de punto de vista, ¿no? Sí. De lo más político, de lo más Bueno, social, claro. hasta ese detalle tan físico de si es este lente o es otro, ¿no? Es como toda esa etapa que une como el pensamiento con la imagen, y que claro, y que en el montaje cambia. No sé, o sea, en nuestro último teaser teníamos 2 opciones de teaser que por una duración de un plano eran totalmente diferentes. O sea, y estuvimos discutiendo, no estamos de acuerdo. Y ahí se jugaba un punto de vista y un significado de lo que estaba expresando eso, que ni siquiera era la película, era 1 minuto. O sea. ¿Qué desafío? Porque estaba hablando de punto de vista y son 2. Claro. Sí, igual, yo creo que... No, pero es algo construido, es algo común, no es un episodio, es el espacio el común. espacio en común. Y por suerte nos conocemos hace tanto, hemos pasado tanto
de juntar. Hemos compartido tanto proceso porque también trabajamos juntas en Árbol, también hicimos cortos en la EDU, también hicimos videitos institucionales para ganar plata cuando recién empezamos a trabajar, que ya nos conocemos tanto y nos gusta un mismo cine. O sea, como que a mí me ha pasado con otras personas que he trabajado en foto que les he tenido que explicar esto que me gusta y siempre uso dos consignas básicas que me gustan, que es propongo pero sigo y apenas tarde. Que son dos consignas que en realidad me enseñó un amigo que es bailarín de tango, nada que ver, pero que para mí aplicadas a la cámara en documental funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque yo voy con una propuesta, pero me adapto a lo que la realidad me devuelve y me dejo llevar con intuición, que me parece que es algo que hay que tener muy abierto y a la escucha de lo que va a pasar. Y después es, si hay algo que está pasando, no voy corriendo a buscarlo, voy a llegar. Porque ese proceso en el que llego, no solo contamos con la imagen, siempre está el espacio off que igual narra, entonces como que va a ser mucho más enriquecedor a la hora de montar, poder haber llegado a eso que está pasando, que por querer llegar rápido, llego tarde igual y a su vez el in de ese plano ya está marcado por esa llegada. Entonces, bueno, con esas dos consignas ha funcionado. Con Ana nunca lo tuvimos que decir así porque ya sucede, porque ya hay una sensibilidad que compartimos y que nunca hubo porque además yo confío y respeto mucho su rol como fotógrafa, me admiro un montón en su trabajo, entonces como que no tengo por qué incidir. Hablamos de otras cosas. Nuestra forma de dirigir se conecta por otras cosas, eso ya está. Bueno, y para bajar un poco al presente, ¿en qué momento están con cada uno de los proyectos ahora? ¿Cuáles son los planes a futuro? ¿Qué está sucediendo? ¿A quién quiero tomar la foto? Estoy terminando Salam, que está en etapa de finalización total. De hecho, ayer sacamos con Artemisa, que son los que están haciendo el color, y hicimos como los renders finales. Y nos vamos a Ventana Sur ahora, que vamos a hacer un pitching ahí, que quedamos seleccionados en Doc Sur, que fue como una oportunidad de mostrar el proyecto y de abrirlo a su posible distribución el año que viene, ya sea para festivales que quieran programarlo, como agente de venta, como que estamos en esta etapa de salir al mundo con la película. Lo cual es alucinante porque en realidad eso empezó en 2017 y a veces pensás que nunca va a llegar este día y llega. Y después con Las Mujeres del Lunarejo, antes de ayer nos enteramos que ganamos el Fondo de Desarrollo, así que estamos muy contentas porque estamos como, si bien ya veníamos en esta etapa de desarrollo, fuimos 2 veces ya al Valle del Lunarejo a compartir, a filmar, a avanzar. Poder parar desde un lugar de tener los recursos siempre te posiciona mejor, porque hay que decirlo y creo que no lo dijimos, que dirigir es un trabajo donde muchas veces apostás y pones plata de tu bolsillo para hacer lo que tenés que hacer, porque si no, no avanzás y si no, a veces no concretás los proyectos y hay veces que trabajás para filmar, o sea, como que trabajás de otra cosa para poder pagar tus propias películas. Por lo menos cuando empezás y apostás a que eso cada vez sea menos así, pero en realidad creo que a todos nos pasó de tener que solventar nuestros propios proyectos. Entonces, ¿y la está produciendo en Montelona? La está produciendo en Montelona. Montelona. ¿Hicieron ustedes independiente o también con productora? No, fue Florencia Bondanza. Florencia Bondanza. Sí, pero fue muy bueno, fue un corto, ¿no? No, Montelona ya venía desde... No, se sumó ahora, después del corto y recorrida a festivales que tuvo el corto, que fue muy bueno, les propusimos a Montelona el proyecto y la verdad que es un salto cualitativo tener una casa productora con experiencia, es como un aprendizaje de que, claro, antes siempre nosotras éramos las que marcábamos la agenda y decíamos, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y ahora de repente alguien te dice, che, chiquilina, hay que hacer esto, y ya te viene y te marca la agenda y dices, ay, qué bueno, qué ordenado esto. No, y también se vio algo humano de así como nosotras nos entendemos, creo que como a la hora también, digo, más allá de la productividad del cronograma, también a la hora de ellos darnos devoluciones y aportar como desde la producción a lo creativo,
Bueno, somos Tiene 4, sentido. o sea, somos 4, porque ya son 2 productores y 2 directoras, y está buenísimo, porque Sí. también ahí ves los matices de las cosas. Claro. Creo que cuando opinamos de algo, si estamos todos de acuerdo, bueno, está bien. Después puede haber uno que dijo una cosa, entonces relativizás, está. Sí, aporta. Pero por suerte se viene dando con una fluidez linda en esos Mm. aportes creativos y bueno, se ve que también ya había una sensibilidad que compartimos y que está funcionando lindo. Y vos tenés otro proyecto. Bueno, sí. Sí, yo estoy con un proyecto más parecido al de Vale en lo personal y lo familiar. Y bueno, va despacito, yo sé que me va a llevar bastante Me tiempo. gusta que se ataja. Bueno, no, porque claro, hacer una lejos, o sea, con la experiencia del corto y con un montón de cosas, es como, bueno, hay muchas cosas ya acomodadas. Esto es una búsqueda, sí, donde creo que es eso, como la forma está mucho menos definida, mucho abierto, ¿no? a este tipo de documentales de creación que toman mucho del cine experimental, entonces es como todo es posible y a su vez también como hay un fuerte trabajo como con el pasado y con la ausencia, es como bueno, más como trabajar a oscuras, ¿no? Y en realidad, no sé, como hacer aparecer cosas no sé, siento que tiene su dificultad y lo tiene para mí también por el hecho de ser personal. El proyecto se llama La Imagen Puente y bueno, también algo buenísimo fue el encuentro con Mariana Viñoles, que se propuso para ser la productora y también eso está como dándole sí, una vida hermosa porque es mucha experiencia en cine y desde la dirección, entonces es casi como, bueno, es una productora creativa, pero es una tutora también, porque su peso de sensibilidad es muy fuerte para acompañarme. Y para mí está buenísimo, porque yo estoy acostumbrada a trabajar en la dirección con esa interlocución de tener otra directora. Entonces, en este caso, la interlocución es con ella, como esta cosa de poner en palabras para entender por dónde vas, es con ella y también está funcionando muy bien, con una sensibilidad también que nos une y que ella también recontra respeta como los tiempos personales que esto lleva, porque ha hecho películas, lo ha vivido así que bueno, en realidad ese proyecto empezó el año pasado. Participó del laboratorio de realizadoras del Detour del año pasado y del Atlantic Doc. Y bueno, ahora estamos esperando los fallos de púa, sería como el fondo que todavía, pero en esa etapa, como en los fondos de desarrollo y... Dando fondo. Sí. Y Vale, ¿cómo estuvo el estreno de ese soplo y lo que vino después? No, estuvo hermoso. Está siendo muy lindo todo lo que se está generando con la película porque es como cuando la película ya tiene vida propia y que la gente se apropie de la película y la vea desde el lugar. Ha pasado de todo. Hasta gente que se levantó del cine y se fue también, lo cual estuvo buenísimo. Porque también está bueno que en las películas haya personas que no les guste o que no conecten por algo. En particular me pasó con una persona que estaba bastante enojada y terminó diciéndome que era que no podía llorar en público, lo cual estuvo muy bueno que lleguemos a eso, un señor. Y después, conectó con varias generaciones. Hace un rato estábamos hablando con Diego que tuvimos una función en México que eran público mayoritario adolescente y con Andrés teníamos un poco de miedo, que está ahí Andrés, responsable de la peli. Y bueno, se generó todo un diálogo, ¿no? con los adolescentes de su vínculo con los mayores, las limitancias en las distancias en México, recursos económicos. También, se viene hablando mucho de la brecha tecnológica, ¿no? Esto de que, de si un mayor no tiene celular y cómo te vinculás.
viene despertando mucha conversación, por suerte. Nosotros venimos ahí buscando funciones, ya tuvo así como su momento en el cine, pero ahora se siguen generando funciones. Hoy de tardecita va a estar en Sauce de Portezuelo, va a estar en el Festival Latinui el sábado que viene en Punta del Este, y bueno, y así seguimos como con funciones, y el año que viene también tiene más funciones. Y que se generen estos espacios donde las películas también después se pueden conversar, se discuten, se analizan. Bueno, tuvimos instancias así con Facultad de Psicología, Medicina. También está muy bueno para que las películas también sean más allá de la película. Creo que también a mí me interesa mucho trabajar las películas desde pensando el impacto como una campaña de impacto social. Esto de más allá de vender entradas, que sería como el impacto, es el impacto social, que es el generar algo. Pongo el tema sobre la mesa, ¿no? Sí, generar algo que te atraviese y después lo conversas con tu vecino, con tu vecina, con alguien. Eso me parece que es muy valioso de las películas, que tengan esa capacidad, ¿no? De generar conversación. Y eso un poco se viene pasando en torno a varios temas. Y está tocando varias generaciones, lo cual también nos pone muy felices porque teníamos un poco de miedo cómo iba a ser con el público mayor, con el público más joven, y bueno, se está generando ese diálogo intergeneracional. Así que estamos en eso, y después de la producción, por terminar una película, también documental, que se llama La fábula, la tortuga y la flor. Es un documental sumamente personal de Carolina, y también con el año que viene vamos a filmar Matarifes, que es una ficción, y bueno, estamos como con varios proyectos, desde la producción todos en diferentes estados, lo cual está bueno porque también es como que bueno, estás con uno que estás terminando, con otro que estás estrenando, eso también te mantiene activo, y por ahora es eso. Es bastante. Es bastante. es bastante. Sí. ¿Quieren decir algo más? ¿Algo que les haya quedado? ¿Cuándo se estrena Salame en Uruguay? Bueno, ojalá en el Festival de Cinemateca. Eso. No depende de nosotros, pero ojalá que sí. Tírala. Y En abril. en abril. Y bueno, y después, o sea, festivales, yo quiero que se vea mucho acá, y después eso, toman vida propia. Después, a mí me pasa con un corto que hice de ficción en 2019, que me han llamado, o sea, que yo no tuve la voluntad de moverlo mucho, y me han llamado de lugares del mundo que decís, ¿cómo llegó hasta allá? De Estonia, de no sé dónde, que te dicen, quiero pasar esto, recorrer toda Francia y tal. Bueno, nos pasó ahora con Tejedoras, Tejedoras que va a también. haber un festival también en Frankfurt. Por cierto, Sí. Tejedoras está para ver Sí, Retina Retina Latina, Latina. disponible Sí. para... Que Retina Latina, bueno, si no saben, se hacen un usuario y tienen acceso a un montón de material de cine latinoamericano de forma gratuita. Sí. Entonces es una buena plataforma. Y hay algo que no dijiste de Sanaf, que es una escuela de cine. Claro, sí, es un vínculo con los cineastas de sí. O sea, todo surgió porque de la Escuela de Cine del Uruguay se generó un vínculo con la Escuela de Cine Saharaui, y a través de ese vínculo primero institucional surgió como este interés por esa cultura y esa realidad, y siempre a través de los cineastas, como que creo que ahí es donde se genera nuestro nexo y nuestro espejo. Y después en realidad te vas dando cuenta de que una cultura que parece re distinta, somos re iguales en muchas cosas, y te permite eso, como vincularte con un lugar tan distinto, tan distante, pero tan cercano también, y es gente que está haciendo lo mismo que haces vos de una forma muy parecida, y bueno, y haciendo lo posible por filmar y existir en esa realidad. Y entonces eso fue como algo que es maravilloso y que para mí conecta, o sea, te hace verte muy de cerca. Por lo menos a nosotros en nuestra experiencia nos generó eso. Yo en realidad quería decir como algo que me parece que está bueno como traer del ser mujeres y cineastas, Sí. que bueno, atravesada recientemente por la maternidad, como cómo vincular esto, y creo que en esto de que la vida y el cine se van mechando, como poder incluir, incorporar
nuestras vidas en lo que hacemos, y fue muy lindo que hace poquito nos fuimos a filmar con Anita y nos llevamos a Bebito, y como eso de que estábamos ahí filmando, y también la apertura que la realidad te trae y te da, como que en realidad, no sé, como hacer parte y poder convivir, que me parece que la ficción falta y que estaría buenísimo que pueda como abrirse a la posibilidad de incorporar como otras estructuras donde sean más amables con las madres y los padres y las niñas, porque la vida misma y si no, como mujeres, a veces yo trabajaba en ficción, en rodajes, como asistente de dirección y productora de set, y la verdad es que ahora no me imagino trabajando en un rodaje de acá 3 años por lo menos, entonces porque las condiciones no están dadas. Entonces, bueno, como dejar eso sobre la mesa, porque me parece que es una discusión que todavía Sí, es falta una lucha que hay mucho. que seguir dando, ¿no? Sí, y que también es parte de la discusión de género, que sin duda han cambiado muchas cosas de hace un tiempo, pero todavía hay más por dar, porque muchas veces... a veces la lucha feminista trae como estos aspectos de también que son de derechos humanos, no de no esta cosa de la productividad y la industria como algo que va en contra de como lo que es ser humano, ¿no? Entonces a veces también el dar el espacio en género suma a decir, bueno, pero entonces hay como muchos aspectos también para esto, para que el trabajo no sea esclavitud, y se pueda enganchar con la vida en diferentes aspectos. Sí, yo me acuerdo cuando mucho tiempo trabajé en publicidad y las que estaban empezando a tener hijos y demás, no podían tener la licencia paga. Totalmente. Claro, eso Claro. que en realidad eso implica, primero no, pues claramente en ese periodo no podés ir a trabajar y además no estás cobrando para nada, Sí. entonces se vuelve también, es eso, no están parados. No, en cuanto a derechos y amparo, me parece que hay... No, por eso hay muchas cosas para pero- ver, hay unas más relacionadas conmigo, pero hay otras que son, pienso, para hombres y mujeres de condiciones que sean más amables con nuestra vida, pero bueno, creo que a veces en los espacios de mayor confianza con las productoras y eso, se pueden como probar cosas como ir a Rivera con un bebé de 5 meses, que bueno, que también son experiencias como para probar, para intentar y para después replicar cada vez en ámbitos también más depende grandes. del tipo de proyecto, ¿no? Porque hay condiciones de filmar, si te vas a filmar a determinados lugares no vas a, ¿no? Como también hay especificaciones, pero sí hay conversaciones que hacen falta. Sí, lo que pasa es que sí, ahí hay también una precarización laboral a nivel general. Claro. Que también a veces creo que no ayuda, más en estos casos que se ve como muy evidentemente. Y después también yo creo que igual hay formas de vincularnos y de tomarnos las cosas que pueden ser de otra manera. No sé, como que creo que a veces tenemos como muy instaurado que si quieres hacer esto tiene que ser así, y tenés que estar 24/7, y tenés que no sé qué. Y yo no creo que tenga que ser tan así, ¿no? No, y es un poco lo que vos traías al principio de esta cosa que sí hay un orden, pero en realidad hay una cuestión colectiva horizontal donde... Totalmente. Entonces, en ese sentido, ¿no? Como que también, como por parte de nosotros, replantearnos y hacer el ejercicio de ver cómo estamos actuando o reaccionando a determinadas cosas, como cuando, por ejemplo, eso, si no podés hacer algo, ¿no? Que no sea desde el perdón, desde el lugar de estoy fallando. No, capaz que hay cosas que también tienen que cambiar y que yo no me tengo que sentir culpable porque no estoy 24/7 y respondo los mensajes en 5 minutos. Desde ese lugar me parece, pero porque ya son como políticas de trabajo más sanas también, y que son re importantes también en lo creativo, como que está bueno ver. El otro día tenía un amigo que me decía, ¿no? Que sabes que en Google te dan el almuerzo, ¿no? Y nosotros nos reímos mucho de Google, obviamente todos nos reímos de Google, y yo me quedé pensando y decía, claro, te dan el almuerzo y no tenés que pensar que tenés que comer, y además, después, pero yendo más a lo profundo, te dan una dieta saludable, ¿entendés? Y está muy comprobado que una dieta saludable te ayuda también a la productividad,
y a la creatividad. Entonces son muy inteligentes. Y vos decís, digo, traigo lo de Google porque en realidad es como también pensar que si lo querés pensar desde la productividad a nivel empresarial, replantearnos de, bueno, ¿no? Si no nos rinde también eso, hasta tener un momento de ocio, porque también está comprobado que creativamente necesitas tener momentos de ocio. Sí, claro. Y más nosotros que estamos haciendo 3 cosas, 4 cosas a la vez todo el tiempo. Porque trabajas en esto, porque lo estás desarrollando tu película, porque hay un sistema de producción y de fondos y demás, que bueno, que es algo macro que podemos hablar en otra charla. Entonces está bueno, pero desde lo que hay, también hay cosas que podemos empezar a hacer desde nosotros. Sí. Desde pactos entre nosotros. ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo? Bueno, un poco por curiosidad, preguntarle si se consideran cinéfilas, qué tipo de cine las ha inspirado más o las ha llevado como espectadoras, ¿no? a crear. Bueno, creo que a grandes rasgos el cine de autor, como por dar una clasificación, creo que es, no sé, por lo menos como lo he vivido, es como que en mi infancia el cine era como nada, algo que no me pasa nada, y de repente empezás a ver algunas películas y decís, bueno, pará, esto me está haciendo pensar diferente, esto me está haciendo sentir algo. Y bueno, creo que a mí me gusta cuando se siente esa autoría y no cuando hay como eso, como una estructura que se repite, previsible, que tiene el cine comercial. Y después, bueno, sí, vas encontrando algunos directores, algunas directoras, y la verdad que también hay algo de, o sea, si bien como en la historia del cine, obviamente he visto como directores que me fascinan y siento como, lo siento como sensibles, no pienso son hombres, pienso son sensibles y son pensadores y son, pero también más avanzada, como ya después de estudiar, sí, de repente empieza también como unas ganas por ver a mujeres directoras y ves que te dan como otra cosa, y eso está buenísimo. Me parece que es eso, que la idea es ver, escuchar como artistas que logran capaz que trascender su género, pero que es súper interesante, sí, cuando podés incorporar también el ver a directoras mujeres. Y creo que siempre busco eso, busco que haya como una mirada particular, que también siento esto, como que a veces es de esos autores también que viene como este trabajo que nosotros hacemos y que nos gusta hacer, de estar un tiempo con cada proyecto, ¿no? Que no es una máquina que agarra este modelo, participan 6 guionistas y te da una película, eso no me dice nada. Me hablan como los y las artistas que hacen un proceso, que tienen una mirada propia y que a cada obra le dan algo, ¿no? Y después, bueno, pueden haber algunos que me gustan, otros que no, pero siento que sería por ahí la clasificación. Sí, a mí, o sea, obviamente siempre miré mucho cine, creo que este último año es el que menos vi, pero de otra forma, pero en realidad creo que es muy importante ver mucho cine y te tiene que gustar mucho ver, y también en el cine que ves vas reconociendo también lo que te gusta ver, cómo te gusta ver las cosas, y todo esto que yo traía de cómo me gusta pararme desde el punto de vista y lo técnico está atravesado obviamente por el cine que me gusta. O sea, yo creo que lo vemos también cuando buscamos referencias, siempre traemos un poco a los Dardenne, un poco a Lucrecia Martel, un poco a André Arnaud, un poco a, no sé, como que van viniendo como nombres de abordajes que tienen que ver con todas estas referencias que vienen desde la temática, una forma de ver y pensar el mundo, una forma de pararse frente a los otros, y ahí en realidad, bueno, el abanico es muy amplio. Yo creo que lo último que para mí me ha enseñado más es ver mucho documental. O sea, como que creo que el cine documental
y en eso vuelvo a traer como esta apertura que nos dio el Doc Montevideo en su momento, como de traer películas que por ahí nos mostraron otra forma de ver el mundo. Pero bueno, antes de eso pasé por de todo, o sea, creo que Cinemateca fue la escuela y tal, o sea, como también ahí juegan mis padres de nuevo, que a los 15 años nos regalaron a mi hermana y a mí la membresía, la suscripción a Cinemateca, y íbamos, pero todo el tiempo, o sea, veíamos 3 películas por día, corríamos de una sala a la otra, y bueno, tal, o sea, después seguimos yendo y seguimos viendo mucho cine y no sé, hay de todo, creo que también el cine latinoamericano, y trato de ver mucho cine uruguayo, o sea, creo que hay que ver lo que pasa acá, me parece muy importante, me encantaría ver todo, nunca puedo ver todo, pero me encantaría, como que realmente me parece como fundamental también ver lo que hace la gente acá. Sí. Y porque por suerte también se están estrenando Un montón de películas, y son re variadas, y para mí hay como una diversidad en el cine nacional que a veces no se tiene, no se sabe, pero que la hay. Sí, y que necesitan de que la gente vaya al cine, eso también es algo importante, de que la gente vaya, de que la gente las pida si no están en las salas, porque es la forma también de que se vea. Sí, yo siempre miré muchas películas y mi madre me decía que cuando era chica me pasaba que tenía algunas películas en puntual. Bueno, me pasó con Titanic, que le había pedido que me regalara el making of para mi cumpleaños y la miraba la mirábamos con mi primo 1000 veces, íbamos de adelante para atrás, si había una chimenea que no existía, que tiraba humo, investigábamos, me pasaba un poco de eso, siempre me pasó con las películas, y ahora sí, creo que recién ahora me estoy dando cuenta de cuáles son las que más me llaman la atención. Creo que también a uno le lleva un tiempo ir definiéndose. Y de documental y de ficción, bueno, en general. Me gustan mucho las películas de Naomi Kawase, que ya la nombré, de documental, de Alan Berliner también. Miro mucho las películas también de Herzog, de Ignacio Agüero, que es chileno. Bueno, y después también en lo que es ficción me gusta mucho Ana Katz, de acá, Ana Guevara, Leticia Jorge. Más o menos, que creo que ahí como que hay puntos en común hasta dentro de documental y ficción. No sé, seguro me estoy olvidando de muchos directores y directoras pero como que van por esa línea un poco las películas. Sí. Yo les iba a preguntar qué hay que cambiar en el hacer en el cine uruguayo, pero creo que sufrieron unas cosas, entonces quiero preguntar qué hay que mantener, qué hay que conservar del hacer del cine uruguayo. Bueno, yo he tenido como, ya que estás como en el hacer, me imagino por mi experiencia más de oficio, del rodaje, y yo creo que acá se viven como procesos de películas que logran como un equilibrio de eso, como de cuidado humano en el trabajo, que las personas a veces que trabajamos en cine vivimos como el hacer, como el filmar una película como con mucho disfrute, con mucha convicción por el amor al cine, pero también como en el disfrute cotidiano de seguir a trabajar todos los días 12 horas. Yo creo que hay como experiencias muy lindas y que eso está buenísimo, que tiende a pasar que en las industrias más grandes eso ya no pasa y la gente no trabaja tan feliz, y creo que eso hay que mantenerlo, o sea, eso de personas que han encontrado como en la experiencia el saber eso, el cuidar el trato humano, el no demenciar de queremos hacer algo así, pero podemos hacer algo así, entonces como ir paso a paso con perseverancia y filmar de una manera que sea armónico la vivencia de esas personas que están trabajando con lo que se quiere contar. Eso para mí es alucinante, desearía, eso es una experiencia, me encantaría que todo el mundo viviera en su trabajo. Y creo que hay más de un proyecto que se ha filmado uruguayo que ha tenido ese espíritu y me parece que hay que aprender pila de eso, que si uno tuvo la oportunidad de estar en un rodaje así hay que decir,
mirá cómo se llegó a esto, cómo se trabajó, cómo se previeron ciertos problemas con tiempo, ¿no? Cómo se tuvo las conversaciones indicadas y no fue todo a lo loco porque todo explotaba para llegar con un trabajo lindo. Y en realidad cuando lo decía estaba pensando en ficción, pero también en un documental también pasa que a veces son equipos mucho más chicos y capaz que también es más fácil, pero obviamente depende de las personas que están ahí, las ganas que tengan de como ese cuidado y respeto. Pero creo que es eso, que hay como buenos ejemplos y que hay que tomarlos, y de los que no fueron tan buenos hay que discutirlos y reflexionar para mejorar eso, y bueno, que va en esta línea de que el trabajo sea armónico con la vida y que siempre esté como el cuidado de las personas, no como estas historias a veces dementes de la historia del cine, que es todo por seguir al director, que porque tiene su idea está todo mal en el proceso y es una cagada. Al final después terminás en esos casos preguntándote si tenés que seguir valorando la obra de ese director o persona, porque en realidad lo que hizo está bueno, pero todo lo demás es horrible. Entonces no sigamos haciendo eso, sigamos haciendo que todo el proceso sea coherente, sea valioso, como que es desde el arte, ¿no? O sea, pensar el arte desde su proceso hasta el final como un vínculo, porque en realidad una película cuando está pronta le propone a los espectadores un vínculo, entonces todo lo que pasa antes también tiene que ser una propuesta de encuentro y no de algo sufrir para después parecer que... Maravilloso. Sí, además hay algo como un poco de que como que se tiene que sufrir, si no sos menos artista. Nada que ver, o sea, no es así, y no es que del sufrimiento va a salir algo mejor creativo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Ana. Yo también, re. Que es posible que se está dando y que también creo que viene de algo valioso que tenemos, que es esto de que nos da el poder ponernos en el lugar del otro, porque varios hacemos varios roles Sí, eso. ¿no? Pero también el respetarlo. Sí, y también por lo y que entender todo del cuesta. equipo. Yo creo que hoy decías el momento de tener la película pronta. El momento de llegar al rodaje también es todo. Obvio. Llegaste finalmente después de X cantidad de años, cada uno sabrá lo suyo. Pero llegar a ese momento de poder filmar, finalmente lograste quién sabe cuánta cosa para llegar a ese momento. Si logras que todo el equipo entienda y sienta el valor de ese momento. También de la película, creo que Claro. para lograr lo que Anita dice, Sí, que es importante, eso. hay que tener un sentido de pertenencia por lo que Sí, se está querer lo que haciendo, estás haciendo. querer lo que se está haciendo. Yo decía esto antes, que un rodaje de publicidad es muy diferente a filmar Sí. cine, ficción documental, porque los objetivos y los motivos que motivan a hacer eso son muy diferentes, y eso se nota en el rodaje. Obvio. Y era increíble notar eso, desde cada uno de los niveles de producción, digamos, se notaba la diferencia en esa impronta al llegar al rodaje. El querer hacer es muy diferente cuando vas a hacer una película que estás construyendo arte, va a ser muy, ¿no?, romántica, pero que no lo tenés cuando estás haciendo publicidad. Sí. Y Igual eso quiero meter una cuchara ahí, no, porque creo que a veces es como ideal cuando te invitan a trabajar en un guión que te gusta, te motiva la película y además se logra un buen ambiente en set. Pero digo, también me parece que, si seguimos como hablando del respeto y eso, también te puede pasar que el guión no te guste, pero que es una necesidad humana trabajar bien. Claro. Y en publicidad también, porque la verdad que yo he tenido experiencias como técnica muy malas en publicidad y hoy en día trabajo puntualmente en una productora de publicidad y es trabajo, no es pasión por el cine. Pero también se puede lograr un ambiente sano. No, o sea, no hay que dejarlo. No, a lo que voy es esta cosa de más del querer y de la pasión. Claro. No, pero lo traería porque a veces es como que a la publicidad es como que ya la dan, como que nunca va a poder mejorar. Y no, igual, igual puede ser un ambiente sano, hay que seguir luchando por eso. Son muy buenas. Eso es la alarma de que tenemos que terminar. Bueno, no sé, a mí me parece todo lo que hablamos muy interesante, quizás lo que yo siento que no se ha hablado y que tiene que ver también con lo que yo un poco hago, ¿no?, de distribuir y de programar cine, es que en ningún momento o en casi ningún momento se ha hablado de que cada una de las producciones, las
creaciones que cada uno de ustedes o hicieron o están en proceso de hacer, hablan de que hay un público después y que hay que compartir esa obra con alguien que no sabe, que en principio no tenemos muy claro a ver quién es, en algunos casos sí, pero a mí es un tema que en el cine uruguayo me preocupa y que desde hace ya algunos años estoy haciendo cursos para productores y directores o futuros productores y directores de cine, es que para mí me parece, considero importante que todos aquellos que estén en el proceso de producir o crear una película tengan en cuenta aspectos de distribución, de exhibición, de que cómo va a ser el encuentro con el otro de la obra que están realizando. Entonces, a mí es un poquito la pregunta va un poco por ese lado. Yo también está todo el tema del límite de que obviamente la consideración de ese otro no tiene que condicionar obviamente de ninguna manera la obra o lo que ustedes realmente quieren expresar, pero sí creo que es importante el conocimiento y tener en cuenta de que cuando la película está pronta, la película se libera y pasa a ser parte de todos aquellos que realmente les interesa. Entonces creo que esta charla que tuvimos ahora, en un momento se habló de eso. Pero en un momento habló de su experiencia, claro, pero su experiencia a la cual llega. Sí, claro. A mí me parece interesante no sé qué reflexión les merece eso, porque después sufrimos como distribuidores, ustedes como productores, pues, que de repente una película les lleva muchísimos años llevarlo adelante y que después el desencuentro con el público no es el que uno a veces espera. Más allá que hoy las condiciones objetivas, la Cinemateca, el SODRE, de repente otras salas, permiten una cierta continuidad y una posibilidad de que con cierta cantidad de público pueda llegar ahí. Claro. A mí me parecía importante tirar el tema, sobre todo porque me parece que es un debe, ¿no? Yo creo que hay un debe en el cine uruguayo que no es tanto la producción, sino que es la circulación de los contenidos, la distribución, la exhibición y la internacionalización. Creo que ahí estamos muy... no sabemos nada para mí. Y bueno, ese es un tema... O por lo menos yo no sé nada. Particularmente yo hace 2 años que hago cursos en la FIC de distribución a productores y todo lo que le digo podrá estar bien o mal lo que yo le digo, pero todo lo que les digo, ellos no tienen, los compañeros, estudiantes, no tienen mucha idea de lo que estoy hablando. Entonces, me parece que es interesante pensar en el día después, ¿no? Salam está terminando, ya ven un Enrique el otro día, y estuvimos hablando del Festival de Cinemateca y que la idea, me empezó a preguntar cuál sería el mejor momento para estrenar. Tuvimos que decir, Salam se viene, entonces todo el proceso previo, ¿se tuvo en cuenta cosas que tienen que ver? No se tuvo en cuenta en ningún momento y creo que está bueno como también reconocer donde o sea, a mí me pasa por ejemplo que yo ya llego y ya es como que ya llego ahogada, o sea, entonces es como que ya llega un punto en el que querés que eso suceda pero no querés dedicar la energía a que suceda y eso es un debe, o sea, y la verdad que no solo por no tener experiencia, no saber nada del tema y ser la primera vez que me enfrento, porque yo creo que con la experiencia de tejedoras aprendimos un montón y creo que ahí igual la que hizo todo el trabajo fue Anita, que toda la búsqueda de los festivales, la postulación, de todo, pero fue muy remado y con nosotras como directoras lo hicimos, o sea, como a veces llegás y en realidad a quién le corresponde ese trabajo, somos nosotras como, o sea, creo que está bueno, sí, creo que tenemos en cuenta que hay un público, sí tenemos en cuenta que hacemos esto porque alguien lo va a ver, o sea, pero después, ¿cómo eso va a suceder? Yo, la verdad que me encantaría ir a tu curso. No, yo creo igual. No sé si estoy errada, pero creo que pienso como que hay una forma de pensar en los espectadores
para dirección y tiene que haber otra para producción, ¿no? Y que es algo que tiene que complementarse, pero sí, me parece como que en la discusión más artística, o sea, uno en realidad está más consciente o menos consciente pensando todo el tiempo en un espectador, porque estás construyendo y estás pensando en montaje y estás imaginando como un ser abstracto y cómo le llega la información y en qué momentos lo emocionás y si va a reflexionar, si sabe de esta realidad social en esta medida o le vas a cambiar la cabeza acá. O sea, me parece que ahí como que al construir la historia siempre hay un pensamiento en ese espectador abstracto. Después me parece que sí puede haber como un camino muy largo de formación para los productores o personas específicas en distribución que bajen eso a tierra de la sociedad, de las diferentes personas que componen la sociedad y cómo y cuándo les puede llegar esa película, ¿no? Sí, por ejemplo, una de las cosas que yo sí es importante, más allá que yo creo que el proceso, pensar en la distribución, el proceso de distribución tendría que arrancar desde el mismo proceso de creación de la película, de las primeras etapas, también en los materiales. Es decir, vos estás filmando una película, tendrías que estar pensando en qué materiales podrían llegar a ser parte de un futuro tráiler, un futuro teaser, qué fotos tendrías que sacar durante el rodaje que puedan servir para comunicación, pensar en la comunicación, pensar en una simbiosis que tienen que ver entre un tráiler, un afiche, si tiene que haber una cosa, tiene que haber una conjunción para que la comunicación sea orgánica de la película. Hay un montón de aspectos que eso se construye, porque a mí ese curso, y yo estoy centralizando y no era la idea, y ya corto acá, me pasaba toda la vida de que cuando yo distribuía cine uruguayo, me llegaban con la película. Acá está la película, ahora quiero que la estrenes, pongas en los cines y resuelvas el tema. Y no había nada, estaba solo la película. Entonces, es muy complicado. Pero eso requiere un trabajo en equipo, ¿no? Sí. Capaz que hay que ver qué personas Voy a complementarias. agregar algo y capaz que ahí Vale me acompaña en producción. Yo tengo, me pones play. Dos aspectos. Uno es que a veces esa planificación que puedes hacer al principio para llegar a esa distribución o esa potencial fecha de distribución se va volviendo eterna en el tiempo, entonces hay límites que se desdibujan y ese diseño se va cambiando tanto que a veces lo que querés es llegar a filmar y después ves. Y ahí va de la mano el segundo punto que es delicado, pero no menos cierto, que es el tema presupuesto. No, yo entiendo, pero A veces hay cosas que vos durante el rodaje podés ir imaginando y generando sin tener a priori una idea clara de lo que va a ser la distribución. Claro, pero la cosa es que a veces es eso, y capaz que más en corto, pero es gastaste toda la plata porque llegaste a filmar y terminaste, y después es arreglo, ¿no? No, yo creo que hay decisiones, yo creo que este tema involucra muchas áreas. Hay varios presentes acá, como la crítica, bueno, vos como distribuidor, las salas de exhibición, los productores, los realizadores, o sea, involucra a mucha gente, pero me parece que sí, o sea, yendo como a nuestro escalón, creo que sí hay decisiones y pensamientos que no requieren de presupuesto. O sea, mira, puntualmente a mí con mi película me pasó que un programador de festivales y de salas me dijo que convenía que mi película tuviera temas relacionados a Uruguay, que los metiera como pudiera, y biográficos de mi abuelo porque iba a vender más. Lo hablamos, creímos que al contrario, y tomamos esa decisión pensando en justamente que la gente pudiera conectar con ese abuelo como cualquier abuelo. Y tomamos esa decisión. Puede ser que esa persona no estuviese de acuerdo y dio su punto de vista desde ese lugar, pero hubo una decisión que tocaba, obviamente, lo narrativo y lo estructural de la película, que no requería algo de presupuesto porque ese material podía estar más o menos, lo podíamos buscar, lo podíamos... Entonces ahí son como esas decisiones que me parece que sí está bueno pensar, porque estamos haciendo las películas también para que se vean y para generar cosas, y también para que se vean más allá de los festivales y que lleguen a la gente. También porque muchas de estas películas se hacen con apoyos públicos, y eso también me parece que es un deber nuestro de tomar esa responsabilidad y entender de que las películas las tenemos que mostrar y hay que democratizar el cine y que llegue a todos lados. Ahí lo que pasa es que creo que
ese nivel de decisiones creo que se pueden tomar y que hay cosas que se pueden pensar y que uno puede ir viendo hasta de generar materiales, ¿sí? Y por ejemplo hasta la duración te condice. Podés pensar la duración también dependiendo de dónde la vas a presentar. O materiales adicionales, no sé, hemos hablado materiales que quedaron fuera de la película, que se pueden hacer, cosas que puedes hacer a través de una página. Después ahí le pasa que creo que ya entras en un tema presupuestal y que ya involucra a otras áreas que son, bueno, los fondos que se dan para este tipo de lanzamientos, los apoyos económicos, o sea, es prácticamente imposible guardar recursos de los fondos de producción para la etapa de distribución. Pero sí es como algo que se tiene que articular. Y después yo creo que hay algo que todavía falta trabajar desde nosotros como sociedad, que es como un compromiso de todos los días de seguir valorando el cine nacional. O sea, creo que ya no pasa, o pasa menos, eso de no parece una película uruguaya. Yo por suerte no lo vengo escuchando. Ya, capaz que sigue pasando, yo por suerte no me vengo tocando con eso. Pero sí un cuidado al cine, porque creo que entramos en una de, ay, bueno, se están estrenando pila de cosas y esta película generó pila de ruido y no sé qué, pero hay que día a día seguir construyéndolo y esto sí implica a las salas, a la crítica, a los espacios de televisión, a los realizadores y realizadoras que vayan hasta el último programa de mediodía que te parece que trata temas sumamente triviales y no te van a hacer una entrevista como en Corre Cámara, y no, pero vas a comunicar y vas a difundir tu película, pero involucra a varias áreas y nos involucra ya desde sociedad, de compromiso, hasta nosotros como realizadores de ir a ver las películas uruguayas, ¿no? De dejar como ese recelo de estar criticando constantemente al otro. Eso también, y eso me parece a mí que influye en la distribución. Y en los espectadores. Y en los espectadores, bueno, vos podés contarme en otro lugar. Fundamental. Capaz que me fui. Yo sigo hablando porque si no. Vamos a hacer un conversatorio de eso porque no, hay pila de cosas para tratar, y es verdad, o sea, estás 10 años y después te pusieron un horario que no te servía y te fue mal y te querés morir. O sea, remarla o buscar espacios. Igualmente ahora hay salas en Montevideo, o no solo Montevideo. Sí. Hay salas que te tienen 3 o 4 semanas de cartel que te permiten, bueno, que la gente que pueda estar interesada puede ir a verlo. Antes, hace 5 años atrás, la situación era Totalmente. No, totalmente. Pero claro, es un conjunto de cosas. No, yo sé que hay que cerrar, pero quería retomar un poquito el tema género. En algún momento dije, esto no va a aparecer. Al final vos agarraste ahí y trajiste, porque fue muy interesante escuchar toda esa charla pensando en eso, nos está viniendo este tema, ¿no? Ustedes claramente son realizadoras, son operaprimistas, pero son mujeres y hay muchas cosas que dijeron que tienen que ver con este tema que está como en el fondo, ¿no? Es verdad que cambiaron muchas cosas, es verdad que el espacio del documental pasó a ser un espacio para poder ver realizadoras mujeres, que antes no sucedía, ¿no? Muy claramente, pero también es cierto que es muy claro que el espacio de la ficción no se está caminando, ¿no? Leticia, Ana, Eva, para de contar, y las escucho a ustedes, y escucho que traen el tema de la responsabilidad de dirigir y de la necesidad de protegerse con un equipo, o la necesidad de tener un partener, o decir, están dadas las condiciones en el documental. Y entiendo, yo no veo ningún varón, ¿no? Ninguna de estas mesas que hemos tenido de charlas acá que diga, que trate de justificarse o hable de la responsabilidad de dirigir ¿no? O del freno de ponerse enfrente de un equipo en una película de ficción. Y ahí yo veo los frenos, ¿no? Y nada, quería saber si han pensado en esos frenos, que digo, se ven acá en la conversa y en la vida, que impiden que las mujeres estén dirigiendo ficción, y cómo hacemos para ir derribando esos frenos para que no parezca tan difícil, ¿no? Porque digo, mujeres talentosas con ganas de contar historias, las vemos todos los días, sabemos lo que estamos en la escuela, se acerca
de ellas, bueno, qué está pasando, ¿no? Yo creo que lo que está pasando es que en este momento, no, o sea, no hay, de hecho, o sea, lo que decía Agus, ¿no? O sea, no tenemos el hábito de guionistas. No quiere decir que el día de mañana capaz no lo hagamos, dejemos abierta esa puerta, pero en realidad yo participo de MAU, Mujeres Audiovisuales, y hemos estado analizando números y en realidad es eso, hoy en día no hay tantas guionistas de ficción, entonces hay que cuestionarse un poco más por qué, ¿no? Yo creo que el espacio de los fondos, al tener paridad en los jurados, es algo sumamente necesario y que ha cambiado un poco la cosa de que los jurados tengan una diversidad de miradas a la hora de elegir proyectos. Pero después está el tema de, si vos miras los números en ficción, se presentan menos mujeres con guiones en desarrollo y con guiones hacia producción. Y bueno, eso en realidad creo que todavía me parece que ahí es algo como cultural que está pesando, que está arrastrado y bueno, y hay que revisar. No ser guionista para dirigir. Para dirigir ficción, claro. Por esto que hablamos de que o sea, las financiaciones de los proyectos de ficción, o sea, siempre los lidera primero un guionista que se presenta en los primeros fondos de guión y después dirige sus propias películas, que en Uruguay no hay un hábito de directoras mujeres dirigir guiones de otra persona. En general, ¿no? Por lo general sigue sucediendo que... Sigue sucediendo eso, entonces creo que el origen está en por qué va un varón de 17 años, no sé, 20, digo, pensar en como todo el trayecto que hace y se sienta en la computadora y escribe un guión y una mujer no lo hace tanto. Yo creo que, o sea, no es simple, debe haber como muchas cuestiones socioculturales que analizar. Hay una cuestión como de educación cultural, ¿no? Y de pensar que también nosotros ahora que hablábamos de la cinefilia, nosotros crecimos con una historia del cine viendo a hombres dirigir y a dirigir historias y dirigir personajes hombres y héroes y discusiones entre varones. Y es como, ¿no? Y es como todo un cambio cultural, pero bueno, hay muchos aspectos. Hay algo que tiene que ver más ahí en la juventud, después siempre el feminismo, que tiene que ver con lo que dijimos, que habla de, bueno, cuando una mujer ya de los 25 para arriba si está sobrecargada de tareas de cuidado, tanto de personas mayores como de niñas, no va a tener tanto tiempo de sentarse a la computadora a escribir, y eso, bueno, es una lucha de género que también sigue, ¿no? Pero no es simple la respuesta, pero viene por ahí, viene por ver si puede seguir creciendo la presentación de guiones, o sea, de tratamientos para hacer guiones, para hacer películas escritos por mujeres en ficción. Se mantiene la relación en porcentajes, ¿no? Mujer-hombre a nivel de guionistas, perdón, y a nivel de directores. O sea, más o menos se mantiene esa relación, o hay más directoras mujeres en porcentaje. No te entendí, perdón. Claro, sí, como guionistas estamos hablando que hay muy pocas mujeres en relación a la cantidad de varones, ¿no? A nivel de dirección, ¿esa relación se mantiene o es un poco mayor? ¿Hay más directoras mujeres? ¿Se sabe eso? O sea, hay más, lo que venimos con Mao, que sí, hay una publicación hasta, creo que es 2018, y después seguimos viendo qué pasa en los fondos, es la cantidad de proyectos que se presentan a los fondos. Siempre, o sea, ahí vemos, nunca llegamos a diferenciar los casos en que se presenta un director o directora con un guión que no es, pero son como los casos excepcionales, entonces directamente no se ha medido. Medimos como la cantidad de postulaciones de alguien que está postulándose como director o directora a categoría ficción o a categoría documental. Entonces se ha mejorado, o sea, con políticas de género a nivel de los fondos públicos, que las obras que se eligen a través de los jurados sean proporcionales a las personas que se presentan. O sea, en una época se presentaban mujeres con proyectos y el jurado era todo hombre y tendían a elegir obras de hombres, y obviamente eso no es nada justo.
eso ha mejorado. El tema ahora es como más eso, cómo potenciar, puntualmente el caso de ficción, que es el que está atrás, o en el caso de documental sí es parejo los proyectos que postulan, sí. Sí, igual. ¿Puedo decir una cosa? Ustedes están hablando ahora, el fondo de escritura, para escritura de guiones, que falla la semana próxima, creo. Se presentaron más o menos 69 guiones. 15 son mujeres, el resto son todos hombres. Ya sea guiones de ficción, por eso. Ficción, guiones de ficción. Sí, ahí sí. están diciendo, digo, Claro, los números sí, de la mujer tiende menos a... Sí, hay datos. Sí, menos del 30%. Bueno, pero ahí es donde está la discusión sociocultural, no porque la mujer le gusta jugar a las Barbies y no quiere escribir, ¿no? O sea, ahí está, claro. Bueno, la discusión de por qué llegamos a eso en toda nuestra educación y en toda nuestra cultura también. ¿Dónde están los frenos? Que obviamente están en más de un lugar, pero las veo a ustedes, que digo, Agustina tiene ahora su bebé, pero digo, ustedes son mujeres jóvenes, interesadas en dirigir ficción, claramente con las capacidades para hacerlo, y todavía se lo piensan como una cosa que, bueno, vemos después, ¿no? Bueno, el camino del documental no es el único, no es que decidieron ese único camino. Bueno, reflexionar un poco sobre, bueno, digo, siempre pensando en las políticas públicas, que siempre hay muchos hilos de donde tirar, bueno, desde ustedes, ¿cuáles son esos frenos que pueden irse como... Claro. No, yo me da que yo tengo digo, bueno, incentivemos premios diferenciados para guiones de ficción escritos con mujeres. Es que... No, pero. Vale. No, que sí, yo lo veo en el guión también, eso que trae Vale, y también, pero han empezado a haber más espacios. O sea, todo este camino que se viene haciendo, yo creo que vamos a ir evolucionando y que venimos evolucionando hacia que podamos llegar a dirigir más mujeres ficción. Pero está bueno que se incentiven, que ahora, bueno, en el de Tour los proyectos para guiones es para mujeres realizadoras. Entonces, como que creo que hay espacios donde se está potenciando y se está viendo que el foco que está flaqueando es ahí, y ojalá crezca y ojalá también podamos como creernos capaces de eso, porque también es como hay que hacer ese clic. O sea, hay que pensarnos a nosotras mismas como pudiendo hacerlo, que creo que nos estamos animando, o sea, pero ha llevado una transformación. Yo creo que es algo que no va a suceder de un día para el otro, pero que es un camino que se viene recorriendo y que no hay que perder el foco de que falta mucho por recorrer. Sí. Yo creo que también relacionado con lo que dice Agustina y también con el hecho de que haya tantas directoras en documental, como también tener cuidado desde dónde se ve ese número o desde dónde se ve como, qué bueno que hay tantas directoras mujeres en documental. Sí, está buenísimo, pero no es porque solamente lo que pueden hacer es dirigir documental, y eso está relacionado a un montón de cosas. Y a mí particularmente me pasó que, viniendo de la producción, que mi primera película fuese un documental personal, familiar, yo tuve que sí ir contra la brecha de, bueno, está dirigiendo una película porque es la película con el abuelo y es un documental personal, y claro, la mujer y la casa, ¿no? Y eso sigue pasando. Y justo con el documental personal también me parece que hay una vara distinta a la hora de ver las películas documentales familiares cotidianas de directoras mujeres y las de directores hombres. Y eso es un tema social que me parece que mete un montón de cosas que van más allá de los números, de los fondos y demás. A mí me costó mucho dirigir con un grupo de hombres en un contexto muy masculino, como fue en los campamentos refugiados, donde es una cultura que, si bien dentro de lo musulmán y árabe es una cultura muy abierta, con una participación muy activa de las mujeres hasta en la política, fue difícil. Fue difícil inclusive a la interna de mi equipo, porque muchas veces era como, no, ¿y esto para qué lo vamos a filmar? ¿En qué momento la película va a ir? ¿Y por qué lo estamos filmando? Es la realidad de la ficción. Estamos acá a 500.000 millones de kilómetros, o sea, vinimos hasta acá. Si a mí me está resonando en este momento que esto puede ser importante, confía en mí. Y a veces construir la confianza del equipo de hombres más grandes en edad que una es difícil.
Eso es una lucha todavía que tenemos que dar, que yo la he dado porque empecé dirigiendo desde muy chica y realmente la tuve que dar en varios espacios. Sí.